Sherlock Holmes intentó detener a Moriarty, pero era tan astuto que se llegó a enfrentar con Sherlock. De tal manera que hubo una pelea entre uno y uno y pues al parecer pues había fallecido Sherlock, o esa es la versión original. Así que estos cuentos con los que comenzamos con el regreso de Sherlock Holmes pues son una continuación de esa pequeña trama. Y el primer relato corto que tenemos es La aventura de la casa vacía. En 1894, en la primavera, ocurrió el asesinato del honorable caballero Ronald Adair, el cual sucedió en condiciones completamente bizarras y carentes de explicación alguna, por lo que había despertado un gran interés en todo Londres, ocasionando una gran consternación en la alta sociedad. El señor Adair sentía afición por los juegos de naipes y solía jugar frecuentemente, aunque nunca se colocaba en una situación difícil al apostar una cantidad importante. La noche en que fue asesinado, Adair regresó a su hogar a las 10 en punto. Su madre y hermana se encontraban fuera, en casa de un pariente pasando la velada. La mujer de servicio afirmó en su declaración que escuchó que entró en la habitación de frente en el segundo piso, misma que utilizaba como sala de estar. Esa misma mujer declaró también que encendió la chimenea en dicha habitación, pero como generaba mucho humo, decidió abrir la ventana. Todo permaneció en silencio hasta las 11:20, cuando regresaron Lady Magnus e Hilda. La madre quería entrar a la habitación para darle a su hijo las buenas noches, pero encontró la puerta cerrada por dentro y no hubo respuesta para sus gritos y llamados. Buscó ayuda y se forzó la puerta. Al entrar, encontraron al infortunado joven tirado junto a la mesa, con la cabeza severamente destrozada por una bala explosiva del revólver. Pero en la habitación no se pudo encontrar ninguna arma. En la mesa había un par de billetes de 10 libras y 17 libras y 10 chelines en monedas de oro y plata, todas ellas en montones que sumaban cantidades distintas. También se halló una hoja de papel con distintas cifras, seguidas de nombres de compañeros de los clubes, por lo que se estableció que antes de morir había estado calculando sus ganancias o pérdidas de los naipes. Bien, pues por lo que vemos, el honorable Adair era una persona que estaba interesada en los juegos de naipes, en los juegos de al azar, de tal manera que pues siempre se miraba con estos clubes y pues había un pequeño detalle, que era pues su asesinato. En primer lugar, sí se vio pues destrozado pues el cráneo de esta persona por la bala, pero hay ciertos indicios que ponen en dudas que él se haya cometido este atroz crimen, porque pues podemos ver que hay ciertos rasgos de que pudo haber entrado alguien, pero también habían ciertas especulaciones, porque decían de que, ¿cómo puede ser de que alguien haya entrado a la casa, pero no había huellas en el césped, por ejemplo? Además de que estamos hablando de una casa grande que, pues, el desplome de una persona que se lanzara de ese piso, pues sí sería grande y dejaría huellas, que en ese caso no hay huellas. Aquí tenemos que, eh, pero se hubiera encontrado con una caída de 6 metros, aquella persona de que hubiera intentado, pues, eh, entrar al cuarto y pues lanzarse de ahí. Además de que justo debajo de la ventana había un macizo de azafrán en flor, pero las flores no mostraban señal de magulladura alguna, y el césped tampoco tenía huellas en el tramo que se encontraba entre la casa y la calle. Es decir, que no había huellas
entre el césped no había indicios de que alguien se hubiera lanzado. De ese motivo, pues es la duda de que cómo puede ser que haya una bala de revólver siendo de que no hay un arma ahí. Tampoco hay indicios de que alguien haya entrado porque es imposible que hayan entrado. Además de eso, pues haber disparado un revólver desde cierta distancia sería un poquito difícil. Resultaba imposible que alguien hubiera escalado hasta la ventana sin dejar huella alguna. Y si hubiera disparado desde fuera de la ventana, debía de haber sido un tirador tan capaz como para haber podido causar semejante daño con un revólver. Es así de que pues no hay manera de tener una precisión para poder hacer ese tipo de disparo. Y pues son como algunos puntos que dan en la duda de que realmente cómo se cometió ese crimen. Así que pues hay ciertas especulaciones por ahí que a pesar de haber transcurrido cierto tiempo, pues surgen ahí algunas teorías que incluso los policías ahí en las calles pues dan dan esta idea de que qué fue lo que ocasionó el asesinato del joven Adair. Correspondiente en donde se encuentra la casa, que es en la localidad de Park Lane, pues aquí tenemos una descripción que es una calle sumamente transitada y a unas 100 metros de la casa se encuentra un sitio de coches de alquiler. Nadie escuchó un disparo y, sin embargo, había un cadáver y una bala de revólver. Así que, pues, aquí vemos que la casa es una zona, la casa se encuentra en una zona transitada, la gente pasa pues mucho por ahí, hay ciertas estaciones que podemos ver y pues nadie escuchó un disparo, así que hay ciertas eh, dificultades en el caso, porque hay una bala, hay un cráneo ahí, hay un cadáver, pero no hay ni el arma ni el sonido del disparo. Y como mencionaba hace un momento, pues incluso los policías llegaron a hacer sus especulaciones correspondientes al caso, qué es lo que sucedió y pues algunos mencionaban sus teorías. El doctor Watson, que era el acompañante de Sherlock, un médico militar, pues se acercó a escuchar pues algunas teorías. Mientras lo hacía, menciona Watson, choqué con un anciano medio deforme que se encontraba justo detrás de mí, tirando de sus manos algunos libros que llevaba. Y pues Watson se disculpó, una disculpa por haber tirado los libros, la persona se enojó y se fue, pues ahí con los libros un poquito maltratados. Pero pues como que esa persona recula y dice, bueno, voy a disculparme con ese señor, no tenía la intención de tirar mis libros. Así que, eh, pues, esa persona, ese anciano, sigue a Watson a su hogar, su consultorio, y pues llega a tocar y dice, hola, pues sí, reconozco que mi actitud fue mala, sé que no quisiste tirar, eh, pues, los libros, y pues aquí menciona que podría pues ofrecerle unos libros de venta porque es una persona que tiene una biblioteca y pues lo que se ofrece es a vender libros de botánica, de agricultura y demás. Así que le dice, oye, ¿por qué no llenas ese estante que tienes ahí vacío? Watson pues voltea a ver a su estante y pues se sorprende porque ya no estaba ese personaje que estaba anteriormente. Dice, me puse de pie súbitamente, lo observé por unos segundos lleno de sorpresa y después parece que por primera y única vez en mi vida sufrí un desmayo. Ya no se trataba de un anciano el que estaba viendo, sino que se trataba de nada más y nada menos que de Sherlock Holmes. Así que, pues, Sherlock se siente un poquito pues, alegre, nervioso, un poquito de sorprendido, de sorpresa, siente, no sé.
El caso es de que ya después de un rato, pues hablando de cómo fue su hazaña con la lucha de Moriarty, pues menciona, estaba dispuesto a dar una gran pelea por mi vida. Moriarty no sacó ningún arma, pero se lanzó sobre mí, rodeándome con sus largos brazos. Estaba seguro de que todo terminaría ahí, y lo único que lo motivaba era la venganza. Luchamos a la orilla de aquel funesto precipicio. Sin embargo, los conocimientos que he adquirido acerca de Baritsu, el sistema japonés, una vez más me volvieron a resultar de gran utilidad. Logré soltarme de su abrazo mortal y Moriarty lanzó un terrible grito. Pataleó frenéticamente por unos segundos e intentó agarrarse al aire con una gran desesperación. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Perdió el equilibrio y cayó al precipicio. Asomándome con gran cuidado, pude verlo caer por un largo tiempo. Después se estrelló con una roca y rebotó para terminar hundiéndose en el agua. Es decir, que fue una pelea en una zona totalmente peligrosa, que pues lo único que quedaba era que uno de los dos iba a caer. Y en ese caso, pues cayó Moriarty. Uno de sus secuaces, y me bastó aquel vistazo momentáneo para saber que aquel compinche era sumamente peligroso, había presenciado los ataques del profesor. A lo lejos, sin que yo pudiera advertirlo, había atestiguado la caída de su jefe y mi escape. Prácticamente Sherlock fingió su muerte porque estaba huyendo de los secuaces de Moriarty. Así que estuvo 3 años, pues, totalmente oculto de la sociedad, desaparecido de Londres, haciendo, pues, muchas maravillas, y para llegar en el momento preciso para poder hacer la detención de los secuaces de Moriarty, que en este caso es específicamente de una persona. Así que ya van a la cacería de quién es el criminal del acto que se cometió al inicio de la novela, del cuento, y pues van recorriendo el Baker Street por las calles de ahí y pues llegan a una casa solitaria. Holmes sacó una llave e inmediatamente abrió la puerta trasera de la casa. Nos introdujimos en ella y mi amigo volvió a cerrar la puerta con llave. Con gran cuidado avancé y observé aquella ventana tan conocida para mí. Al fijar la atención en ella, no pude retener una expresión de asombro. La persiana se encontraba debajo y la habitación se encontraba muy iluminada. A través de la persiana podía distinguir claramente la silueta de un hombre sentado en un sillón. No había duda, se trataba de una imagen de Holmes. Mi asombro fue tal que tuve que extender la mano para cerciorarme de que mi amigo se encontraba a mi lado. Sin duda estaba ahí, carcajeándose silenciosamente. Prácticamente estaban viendo la casa de Baker Street o el departamento, y a partir de la ventana estaban viendo a Sherlock Holmes. Pero el caso es de que no es Sherlock Holmes, sino que es un muñeco, es un diseño de él mismo que está en una ventana, pues para llamar la atención, para llamar las carnadas, se podría decir. Hemos pasado 2 horas en esta dirección, y en ese tiempo el busto ha sido movido 8 veces por la señora Hudson, quien lo mueve cada 15 minutos, es decir, cada cuarto de hora. Se lo coloca por delante de la figura para impedir que se proyecte su sombra. La señora Hudson es la arrendadora de la habitación de Baker Street, y pues lo que están realizando es mover esa figura para que se vea que hay un movimiento del personaje y que no está simplemente estático en una zona, porque si hay que causaría pues ciertos conflictos. La finalidad de estar en esa casa y vigilando al busto es para ver quién es el enemigo de Sherlock, quién está pues buscándolo y qué crimen quiere cometer hacia la figura de Sherlock. Así que a partir de esta casa vacía están buscando quiénes podrían ser posibles sospechosos, pero no tienen en cuenta de que esa persona peligrosa entra en la misma casa donde se encuentran estos personajes.
y entran a la misma habitación. Así que pueden estar cerquísima de ese personaje. Enseguida, de su bolsillo, es decir, de la persona que está ahí adentro, sacó un objeto voluminoso y comenzó a hacer algo que culminó con un fuerte chasquido, muy parecido al que produce un muelle o un resorte cuando caen en su hogar. Enseguida, de su bolsillo sacó un objeto voluminoso y comenzó a hacer algo que culminó con un fuerte chasquido, muy parecido al que produce un muelle o un resorte cuando cae en su lugar. Entonces ese hombre se enderezó y fue entonces cuando pude ver lo que tenía en su mano era algo parecido a un fusil, cuya culata tenía una extraña forma. Abrió la cámara, introdujo algo y cerró fuertemente el compartimento. En ese instante, Sherlock se lanzó como un tigre sobre la espalda de aquel hombre y lo tiró de bruces. Pero se levantó y tomó a mi amigo por el cuello con una fuerza descomunal. Logré golpearlo en la cabeza con la culata de mi revólver y cayó al suelo. Me abalancé sobre él y mientras lo inmovilizaba, mi compañero sopló fuertemente un silbido. Escuchamos pasos corriendo por la acera y después dos policías de uniforme y un inspector vestido de civil entraron rápidamente por la puerta delantera. Bien, todo esto fue una trampa que tenía Sherlock con esta persona. El detalle es que no consideró que fuera a entrar exactamente en la misma habitación, pero ya que estaban ahí, pues pudieron inmovilizar a esta persona y pues llamar a la policía, que es el inspector Lestrade, que es un personaje conocido en las historias de Sherlock Holmes. Pues aquí eh, Sherlock pues menciona quién es este personaje. Dice: aún no los he presentado, dijo Holmes. Este caballero es el coronel Sebastián Moran, quien fue integrante del ejército de Su Majestad en la India, y quien es el mejor cazador de caza mayor que haya sido formado en el Imperio Occidental. Es decir, que es una persona de alto rango en esta red que tenía Moriarty y estaba buscando venganza. Quería vengarse de Sherlock por pues, hacer, liquidar a su jefe, podría decirse. Nos mencionan que Sebastián Moran es culpable de asesinar al honorable Ronald Adair con una bala explosiva, la cual fue disparada desde un fusil de aire comprimido y por la ventana del segundo piso de la casa ubicada en Park Lane, número 427, el día 30 del mes pasado. Prácticamente Morán pues mandó a fabricar una arma pues totalmente modificada y pues asesinó a esta persona porque eran compañeros en los juegos de apostar. Pero Adair se dio cuenta de la trampa que hacía Morán al momento de hacer este tipo de juegos y decidió decir: o regresas el dinero, confiesas de que has cometido trampa en los juegos, o pues ya no era una asociación entre nosotros. Cosa que le molestó a Moran y decidió acabar con su vida. ¿Cómo? Pues con un arma que pueda disparar de lejos, pero que no pueda detectarse el ruido por una parte y por otra, pues como ser un poquito difícil de rastrearse, podría decir. Pero bueno, estos son algunos de los casos que se menciona en esta serie de cuentos, en este libro, que son muy, muy interesantes.